Todos estos son frescos del Imperio Bizantino. ¡Wow! Esto ha estado aquí por siglos. Si eres nuevo por aquí, déjanos contarte un poco más sobre nosotros. Somos Ananda y Antonio y tomamos la decisión de viajar por el mundo de tiempo completo. Ahorramos algo de dinero, dejamos nuestros trabajos fijos y vendimos todas nuestras pertenencias para poder viajar sin tener una base en un solo lugar. Hicimos literalmente del mundo nuestra casa. En el trayecto, creamos contenido como el blog que estás viendo para guardar los recuerdos de nuestros viajes y los compartimos contigo en caso de que también los encuentres útiles y entretenidos. Bienvenidos a Capadocia, gente bonita, pero antes les daremos un tour por nuestra increíble habitación en Asa Cave Hotels. Ven conmigo. El baño. Vean esta tina. Ya te estás imaginando allá adentro con agüita Yo dije a Antonio que caliente. voy a llenar la tina de pura agua caliente y me voy a meter ahí como si fuera un huevo listo para cocinar. Espectacular. Vean Tina. qué delicios. Y ahora la recámara principal. Subes y ¡tan! Vean qué belleza, qué amplia, qué cama tan rica se ve. A ver, chátela. ¿Gustó? Sí. Vean qué bonito. Y sobre todo la vista. Abre una de las ventanas para que les podamos enseñar la vista. Vean eso. Vean qué bonito está. Vean esta vista. 100% en Capadocia. Ahora sí, vamos a enseñarles Capadocia. Ahora sí. ¿Listos? Vamos. Hey. Y nos encontramos en el Rose Valley. Yo no sé si la traducción correcta sea el Valle de las Rosas, porque en realidad no hay rosas aquí, al menos no en esta época del año. Realmente se llama así por el color que tiene la piedra y por los tonos de rosa que cambian de acuerdo a la luz ambiental. Dicen que es el mejor de los lugares en Capadocia para venir a ver el sunset. Y hay mucho deporte pues de aventura. Vimos cuatrimotos, aquí corren caballos, aquí Hay seguramente bicis. Ahí vienen claro, bicis. están haciendo bici ahí. También son senderos para caminata. Estoy un poco sin palabras al ver estas formaciones rocosas. La verdad es que yo nunca había visto nada así en mi vida. Es como un desierto, ¿no? Pero de rocas. Pero de rocas arenosas, porque todo eso es arena, es súper resbaloso. Y es chistoso porque no es que sean rocas, o sea, normalitas, son rocas así. Puntiagudas. Es la característica principal de toda esta zona en Capadocia. Vamos a explorar, vamos a ver qué encontramos, les mostramos y seguimos con el vlog en Capadocia. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from everything. Es una pena que algo tan bonito esté lleno de basura y eso nos toca a nosotros como viajeros, pues correr la voz y sensibilizar, ¿no? Exactamente, sensibilizar que cuando visiten algún lugar procuren dejar lo mejor de lo que lo encontraron, ya de perdida, no dejen basura. Porque es una lástima que algo tan bonito y tan increíble como lo que estamos viendo sucio, ¿no? esté tan sucio. Sí. Hay que intentar siempre no dejar huellas. Ya sabía, yo lo tengo que confesar, que
Capadocia lo dejamos un poco hasta el final porque no queríamos tener esta mala impresión de Turquía. Y es que eso pasa con los destinos turísticos más grandes o más populares. Siempre encuentras cosas que no están tan bien como esta parte de la basura. Vean el lugar al que nos metimos. Bienvenidos a nuestra cueva. Vean esta belleza. Uy, ahí no se va a ver mucho, pero ahí ya lo van a ver. Vean esta verdadera belleza. Esa de ahí es la belleza más bella de todo este valle. Este lugar, este valle está lleno de este tipo de cuevas. Y Federico, un amigo que hicimos por acá, bueno, es un fotógrafo muy pro, aunque el día que va empezando, muy pro, vean su Instagram sin duda. Tenía una foto en este lugar con una chica en un vestido hermoso y vinimos a hacer una foto para nosotros, para subirla a nuestro Instagram también. Si no nos siguen en Instagram, pueden seguirnos en Instagram. Está padre, ¿no? Hay varias cuevas con algunos frescos del Imperio Bizantino que, bueno, se usaban como iglesias. De hecho, hay un museo al aire libre aquí en Göreme que vamos a ir a visitarlo en un ratito más. Por mientras vamos a hacer fotito de aquí y los dejamos con un poco de B-roll de este lugar. Y este increíble valle, la verdad es que fue posible gracias a muchas erupciones volcánicas que sucedieron en esa zona y a que millones y millones de años toda esta arena y esta piedra suave se fue erosionando. Por eso las famosas formaciones de chimeneas o picos pues se deben a eso, a la erosión. Es increíble, increíble. Y es muy loco pensar que en estas cuevas antes vivían gente. Literalmente. O sea, literal. Ven a ver, hay una que literal parece un cuarto. Cuidado con la cabeza. Sí. O sea, de verdad, la cama, la almohada, otra cama aquí, padrísimo. Pero algo que nos sorprendió negativamente es que hay mucha basura. Ya habíamos dicho esto, ¿no? Ya habíamos dicho, pero se los volvemos a decir. Vean la cantidad de basura. Es increíble. Aún hay gente que vive en estas cuevas. No estas cuevas exactamente, pero en estas chimeneas de hadas. Cerca de nuestro hotel, por ejemplo, hay una señora que entre un hotel y otro, ahí está su chimenea de hada. Literal. Y ella no sale de ninguna manera. Literalmente hay gente que vive aquí. Se habla de que hay un pueblo muy cerca de aquí que fue abandonado y que ahora ha sido repoblado por personas de origen griego y viven así, en cuevas. Increíble. Qué frío, ¿no? Qué frío. Pues sí, en el invierno sí hace frío. Hay ciertos lugares que no son aptos para claustrofóbicos. Wow. Impresionante. Es una serie de cavernas y laberintos. De hecho, hay una ciudad, bueno, hay varias ciudades subterráneas en este pueblo de Göreme. Cuidado. Increíble.
¿Viste allá arriba? Vamos a esperar. Hay una cosa en el techo. Sí. Vamos. Bien. No sé si alcanza a ver con esta cámara, con este lente, no se alcanza a ver, pero allá arriba hay unos grabados en el techo, literal. Y luego ahí ya está fácil, exacto, como escalones. La bajada va a ser la... Wow. Oh. Manches, esto está impresionante. Y es totalmente al aire libre. Wow, no hay nadie aquí. Se ve que hay humanos que han pasado por aquí, está todo hecho un cochinero. Pero que esto esté al alcance de cualquier persona que viaje hasta acá es impresionante. Impresionante. No, aquí, vean esto. Cuidado, ¿eh? Wow. Todos estos son frescos del Imperio Bizantino. Wow. Esto ha estado aquí por siglos. Literalmente por siglos. Wow. Subir fue más fácil de lo pensado. Ahora, ¿Subir fue más fácil? pues de la bajada sí, hay que bajar por aquí. Es una casi caída libre. Madre. Vamos a ver si... Siéntate. Y ve con la pompi. Pues sí, literal. Ah, cabrón. No hagan esto en casa, niños. Como resbaladilla, pero... ¡Ay, cabrón! Literal, como resbaladilla. Chequen el estilacho, ¿eh? ¡Ah! Pero tienes que poner un pie abajo de la pompi. Y como si fuera tabla de surf. Literal. Ya ensucié mi pantalón de ayer. No, pero mejor que se arrastre tu pie a que... Traemos suelas Continental gracias a nuestros fantásticos tenis. Continental, North Face, Adidas, si quieren patrocinarnos, por favor, vean en dónde estamos. Ahí va a empezar a caer, ¿eh? Tus manos arriba, tus manos arriba. Te digo que tus manos arriba, mi amor. Sin miedo. ¿Ustedes sabían que en Turquía también nieva? Nosotros no sabíamos, la verdad. Es que se puso medio choco. Nosotros no sabíamos, la verdad. Y si nieva, nieva un montón. Mire. Todo eso es nieve. Y otra de sus preguntas debe ser: ¿qué hacen estos locos caminando por el Valle de las Rosas o el Rose Valley y no arriba de un globo, que es a lo que toda la gente viene a Capadocia? Y bueno, eso se responde de dos maneras. La primera son las cuestiones climatológicas. Estamos en invierno y no necesariamente porque llueva o porque caiga nieve dejan de volar los globos, porque hemos visto algunos creadores de contenido que han hecho vlogs y videos y tomado fotos de los globos mientras está nevando. Ayer nos explicaba nuestro amigo Federico, el mismo que nos recomendó el lugar de la cueva para hacer la foto, que los pilotos aquí se rigen obviamente por meteorología y tienen un mapa para revisar las condiciones climatológicas. En este mapa se decide una tarde antes si al día siguiente existen las condiciones para poder volar de manera segura, y justamente la noche de ayer, la tarde de ayer, decidieron que no habían condiciones climáticas adecuadas para
tener vuelos seguros hoy por la mañana, así que por eso no hemos visto ningún globo en nuestro destino de Y Capadocia. también por eso aún no hemos volado. Sin duda Ananda, sobre todo Ananda es la que más emocionada está de volar. Yo le tengo un poquito de miedo, sinceramente. Aunque nos dijeron que aquí son los pilotos más experimentados del mundo porque vuelan literalmente diario cuando se puede. Veremos si de aquí al jueves, que son los días en los que estamos en Capadocia, las condiciones climatológicas lo permiten para subirnos a un globo. Sí. Y si no, ya tendremos pretexto para regresar a la ciudad de los globos. Hoy, la ciudad de los valles. Pero también está muy enseñado a ustedes una otra Capadocia, porque cuando piensas en Capadocia, ¿qué piensas? Globos, obviamente, todos nosotros. Y no, hay otras cosas también, hay otros tipos de actividades como esto. Y desde la cima del Valle de las Rosas, o de Rose Valley, en Capadocia, Turquía, nos despedimos de ustedes, de este video, de este vlog. Esperamos que les haya gustado conocer este otro lado de Capadocia. Si les gustó nuestro contenido, nuestro video, apóyenlo, denle like, para nosotros es bien importante. Suscríbanse al canal, Sí. síganos en Instagram. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. Ahora para bajar, ¿cómo va a ser esto? ¿Así? No. Pues si me voy con la pompa ahí sí. Escucha el canto. Claro, es que ya son las 4:15. ¿Son las 4? Y 15, llevamos 3 horas caminando acá. No en esta época del baño, del baño dije. Que si te ensuciaste la pompita, re sucia. Seguro Ciati y su seguro de aventura. Gracias. Cuidado. No puedo caminar y hacer esto, me falta aire. Bye. No, cuidado, amor. Es que tienes que seguir empujando con tus pies. Esta sin duda fue la subida más complicada que hemos hecho nunca. Hey, calma, perrito, ¿todo bien? I will